Y existe un pequeño libro titulado El verano que escribió Albert Camus y que es para nosotros una declaración de intenciones sobre lo que nos gustaría que significase este verano del Faro. Para explicar mejor lo que os estoy comentando está nuestro primer invitado, es periodista, se llama Albert Jadot, es editor de Revista de Letras, también escribe en La Vanguardia, pero además es profesor y escritor, y escribe un artículo titulado precisamente El verano de Albert Camus. Es que Albert también es filósofo. Albert, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Oye, Albert, escribiste un libro que parte de las reflexiones de Albert Camus, La mirada lúcida, pero es que también basaste tu obra La Mancha un poco en este filósofo. Entonces, lo interesante de ti, Albert, es quién es para ti Camus y por qué es tan importante. Siempre me ha interesado a Camus porque él escribía desde tres lugares que a mí me han interesado especialmente. Uno es desde el teatro, otro es desde el periodismo y otro desde la filosofía. Él viene de una familia profundamente pobre de Argelia y llegará a Francia mucho después, de hecho después de divorciarse, después de haber tenido ya una vida en esa pobreza de Argelia. Y además de una familia muy curiosa, porque él es nieto de española, por eso Albert Camus de alguna manera siempre tendrá esa filiación, esa obsesión casi de afecto, de un afecto interrumpido con España. Su abuela se sabe que era de Menorca, y además con una incapacidad también para comunicarse con los que tiene cerca, porque su madre era sorda, y es algo con lo que también siempre reflexionó, ¿no? La necesidad de hacer una escritura, un pensamiento, un arte que se acercara a aquellos que normalmente no leían, que no iban al teatro, que no leían tampoco los periódicos. Y además esta madrugada, Albert, te hemos llamado porque nos queremos detener en un libro, El verano, de Camus, que nos decías que es un libro particular y además es el libro más desconocido, quizás, ¿no? Sí, la verdad es que es uno de los libros que cuando hablamos de Albert Camus nos se cita, porque en realidad es un libro de artículos breves que escribe sobre todo cuando él regresa a esa Argelia de la infancia, de la juventud. Y es un libro, eso, de recuperación de un paisaje perdido, de una juventud perdida, de una pobreza que él siempre vivirá como algo incluso positivo. Él no habla de miseria, habla de pobreza, no le faltó de comer, para entendernos, pero no le sobraba nada tampoco. Claro, habla de austeridad de alguna manera, ¿no? De ahí parte también mucho. Cuando uno se remite a los veranos de la infancia, efectivamente tiene mucho de nostálgico, tiene mucho de melancólico, y es bonito que su mirada, con esa pobreza sobre la mesa de la que nos hablas, no sea negativa. No, claro, y además ese libro está impregnado todo lo que hay en su filosofía, pero desde un lugar casi más directo. No necesita un sistema filosófico, no necesita personajes de una obra de teatro, no necesita hacer un reportaje periodístico, solo necesita recordar las tardes con sus amigas, sus amigos, frente al mar, sin nada más, solo con un bañador, jugando, pasando las horas interminables, ¿no? De hecho, en el libro, en el verano, el último textito que hay en este libro maravilloso se llama El mar aún más cerca. Sí. Y él dice que creció en el mar y que para él la pobreza fue fastuosa, o por lo tanto fue generadora de afectos, de fraternidades. Y eso es muy interesante porque a veces no sabemos diferenciar la miseria de la pobreza, y él la diferencia desde el inicio, y es algo que siempre tendrá consigo, ¿no? La necesidad de no tener constantemente adquisiciones, la necesidad de consumir. Eso él lo abandona desde muy sus inicios, ¿no? Ahora que hace referencia al mar, Albert, también lo marcó, y además en este libro se muestra un mar en concreto que es el Mediterráneo. Sí, porque para él la patria no era ni Argelia ni Francia, era el Mediterráneo. Él distinguía cuando escribía libros como, por ejemplo, El hombre rebelde, cuando intentaba hacer filosofía desde un lugar más directo. Él decía que no podíamos caer ni en lo que había caído esa Rusia tan idolatrada por sus contemporáneos, que tenía como principal objetivo el sacrificio. El fin justifica los medios por una idea mayor, ¿no? Sí. El comunismo. Él estaba muy en contra de sacrificar la vida
en pos de una verdad absoluta, pero tampoco podíamos caer en el crecimiento constante, ¿no? La construcción constante que él la situaba en Norteamérica, ¿no? Claro, en el puro capitalismo, ¿no? Él estaba hablando directamente del puro capitalismo, ni el sacrificio ni el capitalismo. Entonces encontró esa idea del sol. De hecho, él se refiere a su propio pensamiento como un pensamiento solar de mediodía, y es ese que nos ha legado la antigua Grecia. Y por lo tanto que él encuentra en la costa de Argelia, por lo tanto no en Grecia, pero que está muy vinculado a esa idea de la vida está por encima de las ideas. Eso es algo que estará siempre en su obra y que la sitúa en un momento tan concreto como los veranos que pasó en ciudades como Orán o Tipasa, ¿no? Uh-huh. De alguna manera también utiliza el verano durante todo este libro, que como tú dices es un libro particular porque es un ensayo, son recopilaciones de artículos. Ese verano para Albert Camus es una metáfora. Es una metáfora que le acompañará siempre, porque él tenía la amenaza desde muy joven de lo que él asociaba con el invierno, que era la enfermedad. Él era enfermo de tuberculosis desde muy joven, y una enfermedad que siempre le regresaba con la humedad del invierno. Él estaba convencidísimo que moriría joven, lo dejó escrito muchísimas veces, y precisamente esa idea de memento mori, de recuerda que morirás, es lo que le hacía un pensador profundamente vitalista, es un enamorado de la vida. Uno lee las cartas que le envía, por ejemplo, a la que fue su amante durante prácticamente toda su vida, María Casares, la gran actriz gallega María Casares, y son dos personajes absolutamente enamorados de la vida. ¿Por qué? Porque sabe que va a morir joven, pero la vida da vueltas y murió joven, pero no de tuberculosis. Murió por un accidente de tráfico cuando apenas tenía 43, 44 años, pocos más, no muchos más. Pero en realidad, efectivamente, no muere de tuberculosis, pero sí muere joven, o sea que todos esos textos y toda esa mirada tan profunda de vivir la vida y, por tanto, de vivir el verano, si el verano se entiende como sol y como vida en contraposición al invierno, efectivamente Camus tenía razón sobre su propia vida, ¿no? Sí, tenía esa visión que luego a un poco la biografía le dio tristemente la razón. De hecho, incluso antes de volver a Argelia, cuando vivía en París con su segunda mujer, él necesitaba ir al sur de Francia para eso, para tener un clima mucho más cálido, porque realmente tenía una afección pulmonar grave. Pero siempre había esa idea de no dejarse seducir por esa idea del café parisino, de la burguesía intelectual que ha ido a la Sorbonne y que tiene la razón sobre el mundo, sobre esa superioridad. Lo que encuentra en el verano, en la pobreza de Orán, por ejemplo, es no tener una mirada superior sobre el otro. En bañador, jugando a últimas horas de la tarde, todos somos muy iguales, ¿no? Y esa igualdad es la que él siempre intentó mantener durante la vida, ¿no? Una mirada sobre la fraternidad y no sobre la superioridad intelectual. Claro, podemos dejar de ser, decías en tu artículo, autómatas para convertirnos verdaderamente en nuestro yo, o al menos en uno de esos yoes un poquito más libres, ¿no? Y un yo expandido, además. Exacto. Para él la idea de yo expandido es la idea de fraternidad, importantísima durante toda su vida. Hay un libro que se publicó no hace muchos años por su hija convive, Catherine Camus. Es un libro de fotos que publicó y los oyentes seguro que pueden buscarlo por internet. Hay una foto preciosa de Albert Camus en verano con dos amigas jugando. Son súper jóvenes. Y el libro, la hija, lo tituló Solidario y Solitario. Él creía en la posibilidad del individuo como un libre pensador, pero siempre desde una idea de solidaridad, de ese yo expandido que te decía, y que es esa comunidad de iguales que creamos también en la comunidad del verano, ¿no? Albert, me encantaría terminar la entrevista con esa frase del libro que dice: en las profundidades del invierno finalmente aprendí que había en mí un verano invencible. Exactamente, que encontremos todos ese verano invencible ahora en verano
y también durante el invierno, que quede algo de verano siempre en nosotros. Eso sería una buena lección de Albert Camus, seguro. Albert, y otro último apunte antes de terminar, porque como Albert Camus efectivamente quería llegar a todo el mundo y tenía esa abuela española y esa madre sorda, quería preguntarte, a modo de anécdota, ¿en qué momento en este país pasamos a decir Albert Camus bien pronunciado y no Albert Camus? Porque yo recuerdo profesores que lo decían así. Yo siempre lo he dicho mal y creo que además, como mi francés es horroroso, lo sigo diciendo mal, ¿eh? Yo dije Albert Camus durante muchísimos años. Gracias, eso es lo que quería escuchar. Siempre lo dije mal. Albert, pues ha sido un verdadero placer iniciar este Faro de Verano de tu mano y de la mano de este libro de Albert Camus. Y lo único que te vamos a llamar más veces, que lo sepas. Bueno, estaré encantado de compartir faros y veranos con vosotras y con vosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, que vean bien. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plants, I took you back your heart.